Hola a todos, soy Edwin Arteaga. Bienvenido a tu canal, La Nave de Teseo, un espacio donde navegamos a través de libros, personajes, arte, mitología y muchos temas más. Empezamos el año 2025 hablando de la gran obra del escritor mexicano Juan Rulfo, Pedro Páramo. Después de una semana de descanso, regresa a La Nave de Teseo para seguir compartiendo este proyecto del cual todos ustedes son parte y que esperamos nos sigan acompañando en este 2025. Traemos muchas sorpresas para ustedes. Y queremos empezar este año con una obra que hace tiempo quería tratar. Sin embargo, estaba esperando la oportunidad precisa. Ustedes se habrán dado cuenta que tengo cierta fijación con las fechas, los números. Y precisamente este año 2025 se van a cumplir 70 años de que fue publicada la novela del gran maestro mexicano Juan Rulfo, Pedro Páramo. Podría decir que Pedro Páramo es un clásico no solamente de la literatura mexicana o latinoamericana, sino de la literatura universal, una obra maravillosa. Entonces cumple 70 años. Yo acá tengo Pedro Páramo y tengo dos versiones. Tengo una versión sencilla y otra versión que tiene un material sobre la vida y obra, tiene fotografías y tiene una información, unos suplementos y unos análisis que han sido hechos por parte de la crítica literaria. La obra de Juan Rulfo no es una obra extensa. Básicamente tenemos El Llano en Llamas, publicado en 1953, y Pedro Páramo en 1955. Años después se publicaría El Gallo de Oro, que algunos discuten si en verdad es una obra literaria o si era una adaptación que se pretendía utilizar para el cine. Pues bien, vamos a hablar tanto de la novela como de la película. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. En noviembre de 2024 se estrenó la película Pedro Páramo. Usted la puede encontrar en Netflix, todavía está nueva, no tiene los 3 meses de haber sido lanzada. Bueno, lo primero que tengo que compartirles es que no es la primera oportunidad que Pedro Páramo es llevada a la pantalla, hay varios intentos de ello. Uno de los más presentes ocurrió en el año 1967, se hizo una película que fue dirigida por Carlos Velo y que tuvo como dentro de su guionista al gran escritor Carlos Fuentes. Sin embargo, este intento tuvo muchas críticas por toda la dificultad de poder trasladar ese complejo mundo narrativo del libro Pedro Páramo a la pantalla. Pero la verdad es que el cine ha evolucionado, ha madurado, y qué bueno que, aunque en el pasado no se haya tenido una buena experiencia, se intente de nuevo para buscar algo mejor, algo diferente. Todo traslado de un gran clásico de la literatura universal a la pantalla siempre conlleva quizás esa odiosa comparación, pero que alguna vez es necesaria, y es un lugar común decir que el libro es mejor que la adaptación a la pantalla, especialmente cuando se ha tenido contacto con el libro antes que con el cine o con la televisión. Ahora, ya sabemos que Pedro Páramo es una de las obras más emblemáticas de la literatura mexicana y universal, y un ejemplo clave de lo que se conoce como el realismo mágico. Ya dije que esta obra se publicó en 1955, es una novela breve que combina elementos de lo real con lo sobrenatural y que se ambienta en un pueblo ficticio llamado Comala. La película inicia como la novela, con Juan Preciado, que promete a su madre moribunda, Dolores Preciado, ir a Comala para buscar a su padre Pedro Páramo y reclamar lo que le corresponde. Yo creo que la película es maravillosa en lo visual, porque desde el momento en que Juan Preciado se acerca a Comala, se percibe esa aridez, esa llanura vasta, inclemente, y se encuentra con ese pueblo desolado y fantasmagórico que es habitado por los murmullos y por las almas en pena. Y a medida que Juan Preciado interactúa con los personajes que se le aparecen, se da cuenta de que Comala está llena de muertos que cargan con sus pecados y sus culpas. Ahora, un mérito que tiene la película es tratar de jugar con el tiempo de la misma manera que lo hace Rulfo dentro de la obra. La vida de Pedro Páramo se nos va apareciendo, dando saltos en esa etapa de la niñez, ya de adulto y de su vejez. Rulfo era consciente de esa dificultad cuando escribió la obra, y una de las cosas que dijo fue que lo hizo adrede para invitar al lector a una segunda lectura. O sea, la experiencia de Juan Preciado en Comala se va mezclando con el descubrimiento del protagonista, quien es Pedro Páramo.
Ahora, ya es la segunda vez que uno logra verdaderamente ubicarse dentro de la obra. La película logra hacer esa reconstrucción, quizás no igualando las diferentes voces y recuerdos que aparecen en el libro, pero sí reconstruye la historia de Pedro Páramo, un hombre poderoso, cruel y ambicioso que controlaba Comala con mano de hierro. Pedro Páramo crece con un resentimiento hacia la sociedad que despojó a su familia de sus tierras y dedicó su vida a recuperar poder y riquezas. Sin embargo, también es un hombre atormentado, especialmente por el amor que siente hacia Susana, una mujer melancólica y fuera de su alcance emocional. La narrativa se desarrolla como un rompecabezas que entrelaza el presente de Juan Preciado con los recuerdos del pasado. Creo que la escena donde Juan Preciado muere, asfixiado por esos murmullos y el peso de las almas atrapadas en Comala, convirtiéndose en uno de esos muertos, es sencillamente una escena maravillosa. Nos aterriza a la realidad de ese pueblo fantasma que ya no tiene nada que esconder y se manifiesta en su plenitud, quizás también en su crueldad. La película es fiel a los temas que se exploran en la obra, como lo es el abuso del poder, la soledad, el amor frustrado, la corrupción moral, la inevitabilidad de la muerte, con un estilo bastante poético en lo tangible y en lo espiritual que caracteriza a Russo. Hay algo maravilloso en la obra de Rulfo y sus personajes. Es ese elemento de lo rural, de la pobreza, del campesino, de la desolación, las injusticias, la distribución de la tierra. Pero siendo los personajes de Rulfo muy sencillos, personas muy humildes, logra construir unos diálogos ingeniosos. Ahora, esta adaptación de Pedro Páramo, que es dirigida por Rodrigo Prieto y que estrena Netflix el 6 de noviembre del 2024, genera diversas opiniones respecto a la fidelidad y las diferencias que puede tener con la obra original. Y vamos a comentar algunas principales. A ver, ¿qué comentarios podemos hacer sobre la película? Yo pienso que en la primera, lo que tiene que ver con la fidelidad al texto original, la película ha sido elogiada por su apego al material fuente, manteniendo esos diálogos casi idénticos a los de la novela. Es decir, que la adaptación logra lo que sus antecesores habían intentado, pero fallidamente, y no solo logra captar ese tema de los espíritus de Comala, sino que no es fácil trasladar toda esa complejidad narrativa al cine. Pero por otro lado, hay un gran trabajo de dirección y fotografía. El director, que es un reconocido cinefotógrafo, debuta como director en esta obra y la verdad que su experiencia se ve reflejada en esa estética visual de la película que logra capturar la atmósfera melancólica y fantasmal de Comala. Y a eso hay que añadirle esa meticulosidad, recreando fielmente la época y el ambiente de los escritos de Rulfo. Y además el elenco es de primera, incluye actores destacados como lo es Manuel García Rulfo, que hace el papel de Pedro Páramo, y Tenoch Huerta, quien es Juan Preciado. Ustedes han visto a Manuel García en series como Lincoln Lawyers o en la película Los Siete Magníficos. Aparece ahí este gran actor. Las interpretaciones son muy buenas, de mucha calidad, y le aportan profundidad a los personajes, y creo que es lo más importante, porque logran reflejar esa complejidad emocional que está presente en la obra. Ahora, siempre va a haber unas diferencias entre la película y el libro, y podemos decir muchas. La estructura narrativa, que tal y como se dijo, la novela de Rulfo se caracteriza por esa complejidad y por no tener una estructura lineal, sino fragmentada, con muchas voces que se entrelazan, y aunque la película intenta mantener esa complejidad, introduce ciertos ajustes para facilitar la comprensión del espectador y ofrece entonces en sentido una narrativa un poco más lineal que no se puede comparar con la del libro. En términos generales, yo creo que todas las críticas son válidas, pero es difícil negar la fidelidad de la película con el texto original. Ahora, he visto algunos criticando la falta de profundización de los personajes secundarios. Yo creo que este tipo de críticas son algo injustas si se tiene en cuenta que es una película y que tiene serias limitaciones de tiempo propias del formato del cine, y eso hace que algunos personajes secundarios dentro de la obra no reciban ese mismo nivel de desarrollo que los personajes principales. Entonces, es cierto que la película se centra más en los personajes principales y de pronto deja de lado algunas subtramas del libro, pero sí creo que es una exageración pretender que una película de 3 horas aborde todo lo que el libro nos permite. Entonces, para ir finalizando, yo sí creo que hay diferencias que siempre va a existir,
pero yo más que un problema, es un problema de adaptación, es un asunto de la esencia. Y es que me explico, en el cine prevalecen los elementos visuales, en la literatura prevalecen son los elementos descriptivos. Esto es peor cuando se trata de un autor como Rulfo, que se desborda con esa riqueza descriptiva y que la novela permite al lector imaginar los paisajes, las atmósferas, los personajes de Comala, este pueblo ficticio, y al leer lo que nosotros desarrollamos en la imaginación. En la película es diferente, porque no tenemos un escritor describiendo y perdiéndonos en detalles, sino que esa tarea recae en la dirección del arte y la cinematografía, que ofrece una interpretación visual específica que puede diferir de la imaginación de cada lector. Entonces yo creo que en resumen, la versión de Pedro Páramo, que dirige Rodrigo Prieto, le ha ido muy bien, que ha sido reconocida por su fidelidad al espíritu y letra de la obra de Rulfo, y que de esa manera logra trasladar al cine una cuestión que es bastante compleja y profunda de esta novela, aunque como es obvio, como todas las adaptaciones, tiene sus propios elementos que pertenecen al mundo cinematográfico. Yo invito a ambas cosas, yo invito a que la persona lea, yo quisiera, ojalá dentro de lo posible, que primero leyeran Pedro Páramo, primero se acercaran a la novela, tuvieran contacto con la obra y después se vieran la película. Yo creo que valdría la pena. Si se leen la novela, ven la película, van a tener un panorama bastante maravilloso porque en la película hay una fidelidad bastante alta. Entonces, bueno, queríamos empezar este 2025 hablando de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Gran Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, era el nombre completo de Juan Rulfo, difícil de aprender, me enredo cuando lo estoy diciendo. Entonces es una invitación, de verdad que es un clásico. Yo siempre he dicho que si nos toca en algún momento decir cuál es la gran novela latinoamericana, esa, a mi juicio, ese debate siempre va a estar entre Pedro Páramo y 100 años de soledad. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Quisiera saber los que han visto la película o que han leído el libro, nos puedan dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal le fue con la película? ¿Qué crítica o comentario tiene sobre ella? De igual manera, si le gustó, le puede dar el like, pueda compartirlo, se suscriba al canal y que active también la campanita de notificaciones para que cada vez que tengamos nuestro contenido, YouTube se lo ofrezca. Esta es la nave de Teseo. Muchas gracias.